Ya. Buenas tardes a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida a la cuarta sesión del curso del Derecho Civil Patrimonial realizado por ACODEM El Derecho en Serio, enfocada en capacitar a la comunidad jurídica en diversas materias. Les saluda Paola Jarmautino y seré la moderadora en la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Jimmy Ronquillo Pascual, el cual tratará el tema las modalidades de la resolución por incumplimiento. El doctor Jimmy Ronquillo Pascual es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es juez de paz letrado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, profesor de Derecho Civil en pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido profesor de la misma materia en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en la Universidad Privada del Norte. También es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. Asimismo, les invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referente al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré al doctor todas las preguntas realizadas por ustedes. Agradecerle al doctor Jimmy Ronquillo Pascual por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy pase para que inicie con la disertación. Bien, buenas noches. Antes que nada, quiero expresar mi sentida y sincera gratitud al grupo ACODEM por la gentil invitación para estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas en torno al tema que se me ha asignado, que es las modalidades específicas de la resolución por incumplimiento, ¿no? La resolución por incumplimiento es una de las instituciones que presenta una serie de problemas tanto a nivel legislativo como jurisprudencial, o sea, tanto a nivel del derecho escrito como a nivel del derecho aplicado. Y en mi opinión, sin ninguna duda, la institución más recurrida en la praxis judicial, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la resolución por incumplimiento en general y nos vamos a centrar luego en las modalidades específicas de la resolución por incumplimiento. Tengo un material que voy a compartir. Ahora vamos a compartir la pantalla. Oh, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Cómo puedo hacer acá? Ahora solucionamos, loco. Ya. Bueno, pero vamos comenzando. Igual el PPT es más que todo para que ustedes puedan ver algunas resoluciones, ¿no? Y detectar los problemas a los que estoy haciendo referencia. Pero bueno, la resolución contractual, ¿no? Es un mecanismo de tutela que se activa frente a patologías que sobrevienen a la celebración de un contrato, ¿no? La resolución por incumplimiento, perdón, la resolución contractual, ¿no? Por ejemplo, puede hacer frente a una situación de incumplimiento. Me informan que ya puedo presentar, en un momento lo hago. La resolución, les decía, puede hacer frente, por ejemplo, a una situación de incumplimiento, que el incumplimiento es obviamente una situación patológica. Puede hacer frente a una situación de excesiva onerosidad de la prestación, y puede hacer frente también a una imposibilidad sobrevenida o sobreviniente, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de la resolución por incumplimiento de un contrato. Claro, frente al incumplimiento, celebrado el contrato,
¿no? Celebrado el contrato, negociado, celebrado, y ya en la etapa de ejecución se presenta esta patología que les comento, el incumplimiento de la prestación o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, ¿no? Frente a esa situación de incumplimiento o cumplimiento inexacto, el acreedor tiene dos alternativas. O demanda el cumplimiento del contrato o demanda el incumplimiento o la resolución por incumplimiento, ¿no? O sea, mejor dicho, o opta por exigir el cumplimiento forzado del contrato u opta por extinguir el vínculo contractual, para ser más exactos, ¿no? Si opta por este segundo camino, el de la extinción del vínculo contractual, porque no tiene interés en seguir vinculado al contrato, entonces tiene dos formas de extinguir ese vínculo contractual. O lo hace por medio de una demanda, ¿no? O sea, vendría a ser la resolución judicial por incumplimiento, lo que requiere, obviamente, presentar una demanda, que se siga un proceso y que se emita una sentencia constitutiva que declare la resolución del contrato, ¿no? Y la otra vía que tiene es extinguir el vínculo contractual en forma extrajudicial. Estaríamos ante una resolución extrajudicial. Si opta ahora por esta segunda vía, nuevamente tiene dos alternativas. Son dos las formas de resolución extrajudicial que ha previsto nuestro sistema jurídico. La resolución por intimación y la resolución por cláusula resolutoria expresa. Esta última exige que exista un pacto, ¿no? En el contrato, un pacto en ese sentido. De ahí el nombre, ¿no? Cláusula resolutoria expresa, o sea que en el contrato exista una cláusula resolutoria expresa. La resolución por intimación no requiere ninguna previsión de las partes que han celebrado el contrato. Pero vamos a ir explicando esto poco a poco. Entonces, ahora sí vamos a compartir la pantalla. Bien, creo que ya lo estoy haciendo. Como les decía, la resolución por incumplimiento presenta una serie de problemas a nivel legislativo y jurisprudencial. Rápidamente vamos a mencionar algunos de estos problemas, porque donde nos vamos a centrar es en las modalidades específicas para resolver contratos, ¿no? Les decía, tenemos dos modelos de resolución por incumplimiento, la resolución judicial y la resolución extrajudicial. Un inconveniente que se presenta en sede jurisprudencial, ¿no? Es que a veces no se llega a entender los alcances de estas formas de resolver un contrato, ¿no? Por ejemplo, muchos jueces resuelven los siguientes casos. Vean, un acreedor resuelve extrajudicialmente un contrato, o sea, resolución por intimación o resolución por cláusula resolutoria expresa. Para decirlo en términos más sencillos, envía una carta notarial informando a su deudor que quiere resolver el contrato. Obviamente se exigen algunos requisitos que vamos a estudiar más adelante. Pero la resolución extrajudicial, lo que quiero decir en términos generales, es que opera con la declaración del acreedor. No se necesita un proceso judicial. Entonces el acreedor resuelve extrajudicialmente el contrato, pero resulta que el deudor no restituye el bien recibido con ocasión de la celebración del contrato. O sea, se celebra un contrato de compra-venta, el vendedor entrega el bien
un vehículo, por ejemplo, ¿no? El comprador no paga, el vendedor le resuelve el contrato extrajudicialmente y el deudor no entrega el bien, el comprador no entrega el vehículo. En ese contexto, el acreedor decide presentar una demanda ante el Poder Judicial, ¿no? Una demanda de resolución de contrato y como pretensión accesoria solicita la restitución forzada del vehículo, ¿no? Tiene interés este acreedor, pese a que ya resolvió extrajudicialmente, tiene interés en que un juez conozca su caso porque solo por medio del aparato coactivo del Estado, ¿no? Por medio de un mandato judicial podrá forzadamente restituirse el bien a favor del acreedor. Y lo que algunos jueces hacen es señalar que la demanda de resolución que les comento es improcedente por falta de interés para obrar. Se le dice al acreedor que como ya resolvió extrajudicialmente el contrato, entonces no tiene ningún interés en pedir la resolución del contrato en sede judicial, ¿no? Y este tema ha llevado a plenos jurisdiccionales. Uno de ellos es el de Lima Norte del 2012 y otro es el de pleno jurisdiccional de Lima Este del 2017, si mal no recuerdo, en el que tuve oportunidad de participar, que no aparece acá en las diapositivas, no lo he colocado, pero sí se llevó un pleno sobre este tema, sobre este mismo tema, ¿no? Y arribaron a soluciones distintas. En el pleno de Lima Norte 2012 se concluyó que no se puede demandar la resolución del contrato, ¿no? Si es que este ya ha sido resuelto extrajudicialmente. En Lima Este se resolvió que sí es posible pedir un pronunciamiento del juez que declare que la resolución extrajudicial practicada en su momento, o sea, la resolución que practicó el acreedor, ha observado los requisitos de ley. O sea, es una resolución que se ha dado de acuerdo a derecho. Y eso es lo que debería entenderse, ¿no? Un acreedor que ya resolvió extrajudicialmente el contrato puede de todas formas tener interés en que un juez declare que la resolución extrajudicial que practicó en su momento ha sido legal, ha sido correcta, ha sido bien hecha, ¿no? Y que como consecuencia ordene la restitución del bien entregado. Uno de los efectos de la resolución es el efecto, además de liberatorio, el efecto restitutorio. Y eso fue lo que se concluyó en Lima Este, y esa me parece que es la postura correcta, ¿no? En la resolución judicial, cuando uno demanda la resolución judicial, claro, el contrato va a quedar resuelto una vez que el juez emita una sentencia constitutiva declarando la resolución o ordenando la resolución. Sin embargo, puede pedírsele al juez no que declare él la resolución del contrato, sino que constate que la resolución extrajudicial que se practicó en su momento se ha dado de acuerdo a derecho, ha respetado los requisitos y los presupuestos de la resolución contractual, ¿no? Y en este caso, en este segundo caso, lo que el juez estaría emitiendo no es una sentencia constitutiva, sino una sentencia meramente declarativa. Ya el contrato quedó resuelto y el juez simplemente está verificando, corroborando, dando el visto bueno de que la resolución que practicó el acreedor estuvo bien hecha. Nada más, ¿no? En relación a los efectos de la resolución por incumplimiento, los efectos, ya lo señalaba hace unos momentos, son dos: el efecto extintivo liberatorio, o sea, una vez resuelto un contrato,
las partes quedan libres de ejecutar las prestaciones a las cuales se comprometieron. Y el efecto restitutorio, lo que una de las partes haya recibido en ejecución del contrato, lo tiene que devolver, ¿no? Lo tiene que devolver. Así, en el caso que les comentaba, la compra-venta de un vehículo, si se paga parcialmente el precio, solamente se pagó el 50% del precio del vehículo, el otro 50% no, se resolvió el contrato, entonces el vendedor tiene derecho a que le devuelvan el vehículo y el comprador tiene derecho a que le devuelvan la parte del precio que pagó, ¿no? Ahí también, en relación a los efectos de la resolución por incumplimiento, también existen algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, en acá creo que pongo 3 casos, voy a comentar solamente uno. Resulta que se trató de la venta de una embarcación pesquera, ¿ya? No se pagó el precio en su totalidad y el vendedor resuelve el contrato, pero en su demanda únicamente pide que el juez declare la resolución del contrato. No pide como pretensión accesoria que se le entregue la embarcación, ¿no? Entonces resulta que el juez declara fundada la demanda, juez de primera instancia declara fundada la demanda, queda firme esta resolución y ya en ejecución el acreedor solicita al juez que le entreguen la embarcación y el juez señala lo siguiente, le dice: oye, en mi sentencia yo solamente he declarado que el contrato está resuelto, yo en ninguna parte de la sentencia he declarado o he ordenado que se restituya la embarcación, y las sentencias tienen que ejecutarse en sus propios términos. No hemos ordenado la restitución del bien. Y con eso obviamente se le está causando un perjuicio al acreedor, porque ¿qué cosa hace con la sentencia que declaró la resolución? Simplemente le serviría para ponerle en un cuadro y tenerle en su casa, ¿no? Porque en verdad lo que él quería era que se le restituya el bien. Y no hubiese habido ningún problema en que el juez ordene esa restitución, pese a que en la parte resolutiva de la sentencia no lo ordenó. ¿Por qué? Porque la restitución es un efecto inherente, es un efecto inmanente a la resolución contractual, ¿no? Entonces yo creo que no hubiese habido ningún problema en que el juez ordene esa restitución. Además era necesario que lo haga, ¿no? Se olviden en este caso que el Código Procesal Civil señala que cuando la accesoriedad de una prestación, o mejor, perdón, de una pretensión, viene impuesta por la ley, no hay problema en que el juez ordene el cumplimiento de esa pretensión accesoria, aun cuando no haya sido solicitada por la parte demandante, ¿no? Y es lo que sucede en este caso. El 1372 del Código Civil, que regula la resolución contractual, señala explícitamente que uno de los efectos de la resolución es la restitución. Entonces, no era necesario que la parte demandante, como pretensión accesoria, solicite la restitución. El juez la pudo haber ordenado, por decirlo de algún modo, de oficio, ¿no? Pero claro, dado que tenemos estos pronunciamientos, lo recomendable es pedir como pretensión principal que se declare la resolución del contrato y como pretensión accesoria que se ordene la restitución. Adicionalmente, pueden también pedir un resarcimiento por los daños. Como pretensión accesoria se suele pedir, pero vamos a ver que no es tampoco correcto acumular como pretensión accesoria resarcimiento. El resarcimiento tiene que pedirse como pretensión principal o autónoma, ¿no? O sea, pediríamos pretensión principal, resolución, pretensión accesoria, la restitución del bien, y como segunda pretensión principal el resarcimiento por los daños. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no?
Vean, un proyecto de reforma del Código Civil francés, el proyecto Catalá, señala lo siguiente en relación a lo que les estoy comentando. El juez, ante quien se intenta una acción de nulidad o de resolución, puede disponer de oficio sobre las restituciones en caso de no haberle sido solicitadas. ¿Ven? Claro, acá se está entendiendo que la restitución es un efecto, como les digo, inmanente a la resolución. Y por eso el juez puede de oficio ordenar la restitución, aun cuando las partes no lo hayan peticionado expresamente como dentro del petitorio de las demandas, ¿no? La resolución por incumplimiento tiene presupuestos, son 4 los presupuestos. Primero, tenemos que encontrarnos ante un contrato con atribuciones patrimoniales correspectivas, o como prefiere denominarlo el Código Civil, contrato con prestaciones recíprocas, ¿no? O sea, donde ambas partes hayan quedado obligadas a ejecutar alguna determinada prestación a favor de la otra. Ambas partes obtienen beneficios y ambas partes realizan sacrificios. Es un contrato con prestaciones recíprocas. En nuestra jurisprudencia, y acá está la casación, por ejemplo, hemos encontrado algunos pronunciamientos, uno en particular, en donde se resuelve por incumplimiento un contrato de donación, ¿no? Un contrato de donación. ¿Qué es lo que se había incumplido? La ejecución de un cargo. Ya, la ejecución de un cargo. Y no, pues no se puede aplicar la resolución por incumplimiento a un contrato de donación, porque un contrato de donación no es un contrato a título gratuito, no es un contrato a título oneroso, no hay prestaciones recíprocas. El que las partes hayan previsto un modo o cargo no hace que el contrato devenga en un contrato con prestaciones recíprocas. Los mecanismos de tutela para la donación, para los contratos de donación en donde el donatario no haya ejecutado el modo o cargo pactado, son otros los mecanismos, ¿no? No vamos a entrar a discutir ello, porque como les repito, vamos a centrarnos en las modalidades específicas de la resolución por incumplimiento. Este es un breve repaso nada más. En relación a la gravedad del incumplimiento, ciertamente nuestro Código Civil no exige que para resolver el contrato debemos estar ante un incumplimiento relevante, grave o cualificado, a diferencia, por ejemplo, del Código Civil italiano, ¿no? El Código Civil italiano, vean, en el artículo 1455 dice lo siguiente: el contrato no se puede resolver si el incumplimiento de una de las partes tiene escasa importancia, teniendo en cuenta el interés de la otra. O sea, no se puede resolver si el incumplimiento tiene escasa importancia. Contrario sensu, solo se puede resolver un contrato por incumplimiento si el incumplimiento es importante, grave o relevante, ¿no? Nuestro Código Civil no exige ese requisito o ese presupuesto, la gravedad del incumplimiento. Sin embargo, ello no nos puede llevar a concluir que en nuestro sistema los contratos se pueden resolver incluso por incumplimientos insignificantes o irrelevantes. No, la presencia de este requisito de la gravedad la podemos inferir del artículo 1362 del Código Civil, que obliga a las partes no solo a negociar y celebrar los contratos de buena fe, sino también a ejecutarlos. Y entonces, dentro de la etapa de la ejecución de un contrato, no podemos resolverlo por un incumplimiento insignificante, porque al hacerlo estaríamos actuando de mala fe, ¿no? Entonces, la gravedad del incumplimiento es también un presupuesto dentro de nuestro sistema. El artículo 25 de la Convención de Viena incluso nos da algunas ideas de cuándo un incumplimiento es grave o importante. Lo mismo el proyecto Landau, los principios UNIDROIT y el Código Civil y Comercial argentino,
¿no? Vamos a ver simplemente el primero de los mencionados. La Convención de Viena dice lo siguiente: el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial, o sea, será importante, cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que ha incumplido no haya previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación, ¿no? Entonces seguimos avanzando. El otro presupuesto, el tercer presupuesto, es la ausencia de circunstancias justificantes, o sea, la ausencia de circunstancias que justifiquen el incumplimiento. Si hay circunstancias que justifican el incumplimiento, entonces no se puede resolver un contrato. No deben existir circunstancias que justifiquen el incumplimiento. Por ejemplo, el proyecto Gandolfi, en su artículo 114, dice lo siguiente, ¿no? El acreedor no tiene derecho a resolver el contrato si el cumplimiento depende exclusivamente de una acción u omisión que le sea imputable al acreedor. Tampoco tendrá este derecho si ha hecho creer a la otra parte que no procedería a la resolución aún tratándose de un incumplimiento grave. O sea, si el acreedor tenía que hacer algo para que el deudor pueda cumplir con la prestación y el acreedor no hace ese algo, luego no puede resolver el contrato por incumplimiento, ¿no? Porque justamente la falta de colaboración del acreedor ha conllevado a que el deudor no pueda ejecutar la prestación a su cargo. Y de igual forma, si el acreedor ha hecho creer al deudor que no va a resolver el contrato por incumplimiento, luego no puede pretender resolverlo, ¿no? Y la legitimación para resolver es el cuarto presupuesto, y esto tiene que ver con que el acreedor no sea también o no haya también incumplido la prestación a su cargo. El acreedor que quiere resolver un contrato tiene que haber cumplido la prestación que estaba a su cargo. Acuérdense que estamos en contrato con prestaciones recíprocas. El acreedor tiene que haber cumplido, o al menos tiene que haber garantizado, creo yo también, ofrecido al menos el cumplimiento, ¿no? Si no ha hecho esto, entonces ambos sujetos, ambas partes están en situación de incumplimiento y no podrían resolver el contrato. Eso tiene que ver con la legitimación para resolver. Uno está legitimado para resolver el contrato si es que ha cumplido la prestación a su cargo o si ha garantizado que va a cumplir la prestación a su cargo, ¿no? La imputabilidad del incumplimiento no es un presupuesto de la resolución. Algunos autores consideran como quinto presupuesto de la resolución el que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa al deudor. O sea, que el deudor haya incumplido la prestación por dolo o por culpa o negligencia, ¿no? Y solo ahí se puede resolver por incumplimiento. En realidad no es así. La imputabilidad del incumplimiento es un presupuesto no para resolver el contrato, sino para obtener un resarcimiento, ¿no? Para obtener un resarcimiento tenemos que acreditar la concurrencia de los 4 elementos de la responsabilidad civil. El daño, la antijuricidad, la relación causal y el criterio de imputación, dolo o culpa. Ahí sí tenemos que si queremos un resarcimiento, sí tenemos que probar que el incumplimiento le es imputable a título de dolo o culpa al deudor. Pero para resolver el contrato, no tenemos que acreditar que el deudor ha actuado con dolo o culpa, ¿no? Porque a diferencia de la responsabilidad civil, la resolución no busca sancionar al deudor,
La resolución es un mecanismo de tutela del acreedor. Lo que busca tutelar es el interés que tiene el acreedor en liberarse del vínculo contractual y en obtener la restitución de los bienes que entregó o del bien que entregó con ocasión del contrato. ¿Ya? En cambio, la responsabilidad civil sí busca, además de compensar a la víctima, además de prevenir la comisión de nuevos ilícitos o incumplimientos, busca sancionar, ¿no? al agente lesivo, en este caso al deudor. Entonces ahí sí está bien que se exija la imputabilidad del incumplimiento. Bien, sigamos avanzando. Esto lo voy a pasar. Nos está dando la hora. Vamos a entrar ya directamente a las específicas modalidades resolutorias. Entonces, les decía, ¿no? Frente a un incumplimiento, el acreedor puede optar por demandar el cumplimiento o extinguir el vínculo contractual. Si opta por esto último, el acreedor puede resolver el contrato. Y la resolución puede ser de dos formas, judicial o extrajudicial. Entonces comencemos y la extrajudicial, les decía, tiene dos modalidades, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Pero comencemos con la resolución judicial del contrato por incumplimiento. En este caso, la resolución o la extinción del vínculo contractual se va a producir con la sentencia, o una vez que la sentencia o el laudo, porque puede ser arbitral también, una vez que la sentencia o el laudo queden firmes, ¿no? En ese momento quedará sin efecto el contrato. En la resolución judicial, si uno opta por la resolución judicial, el deudor queda imposibilitado o impedido, mejor dicho, impedido de cumplir con la prestación que tiene a su cargo una vez que le notifican la demanda, ¿ya? Porque claro, el proceso puede demorar 3, 4 años, ¿no? Y durante ese tiempo, el deudor no podrá ejecutar la prestación que no ejecutó en su momento, ¿ya? El deudor puede cumplir solo hasta antes de que se le emplace con la demanda de resolución judicial. Una vez emplazado, ya no podrá cumplir. Y a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, en el nuestro, el juez no tiene que concederle al deudor un plazo para que cumpla. No. En nuestro sistema no se necesita eso. Actualmente, ¿no? La tendencia de los cuerpos normativos y de las propuestas de armonización normativa, de las propuestas de reforma legislativa, ¿no? Actualmente la tendencia de estas va por el lado de privilegiar la resolución extrajudicial y dejar solamente la judicialización de estos asuntos para aquellos casos en donde el deudor a quien le han resuelto un contrato extrajudicialmente pretenda cuestionar, ¿no? Pretenda cuestionar esa resolución extrajudicial. Que como ya les he dicho, la resolución extrajudicial opera con la declaración del acreedor. Simplemente, a veces formal, otras veces no es necesario. O sea, formal en el sentido de que la declaración tiene que ser canalizada por medio de una carta notarial, como sucede en la resolución por intimación, lo vamos a ver más adelante. Entonces, se deja el espacio para que el juez intervenga únicamente en aquellos casos en donde
el deudor quiere cuestionar la legalidad de la resolución extrajudicial que practicó el acreedor, ¿no? Podría decir el deudor, señor juez, el acreedor ha resuelto el contrato por intimación, pero el incumplimiento que me impute es un incumplimiento de escasa importancia. Es un incumplimiento insignificante que no habilita a resolver. Y el juez podría darle la razón y declarar que la resolución extrajudicial fue ilegal, ¿no? O el deudor podría cuestionar que, señor juez, el acreedor ha resuelto el contrato en base a una cláusula resolutoria expresa. Pero lo que se ha previsto, lo que tenemos previsto en el contrato, no puede ser considerada una cláusula resolutoria expresa. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos para una cláusula resolutoria expresa. Si la cláusula resolutoria expresa está mal elaborada, mal redactada, no se puede resolver un contrato utilizando esa cláusula, ¿no? O el deudor podría cuestionar y decir, señor juez, el acreedor ha resuelto el contrato por intimación y por ley, él tiene que darme 15 días para cumplir. Artículo 1429 del Código Civil sí exige 15 días de plazo para que el deudor cumpla. Y el acreedor me ha dado no 15 días, sino me ha dado 10 días. Me ha dado 72 horas, ¿no? Para cumplir. Esa resolución está mal hecha, ¿no? Es una resolución ilegal. Entonces, esos cuestionamientos sí necesariamente tienen que hacerse en sede judicial. Y como les digo, la tendencia actual va orientada en ese sentido, en que la resolución del contrato es principalmente extrajudicial. Y si algo se va a judicializar, son los cuestionamientos que realiza el deudor a esa resolución extrajudicial, ¿no? Bien, dentro de la resolución judicial, algo que trae problemas, ya lo adelantaba, es el tema de la acumulación de pretensiones, ¿no? Se suele ver que las demandas de resolución contractual tienen como pretensión acumulada un resarcimiento por los daños. Y el problema es que plantean esta pretensión resarcitoria como una pretensión accesoria, cuando en realidad no lo es, ¿no? En realidad no lo es. La resolución contractual y la responsabilidad civil son mecanismos de tutela diferentes, autónomos, tienen objetos de tutela diferentes, funciones diferentes, presupuestos o requisitos diferentes, ¿no? Para que opere la resolución contractual necesitamos, ya hemos visto, contrato con prestaciones recíprocas, incumplimiento grave, ausencia de circunstancias que justifiquen el incumplimiento y la legitimación del actor para resolver, ¿ya? En cambio, los presupuestos de la responsabilidad civil son, ya lo he mencionado también, el daño, la tipicidad, el criterio de imputación y la relación causal. Son presupuestos diferentes, ¿no? El acreedor, la resolución busca tutelar al acreedor. La responsabilidad civil busca dejar en situación de indemnidad al acreedor, sí, también, pero adicionalmente busca sancionar al deudor, ¿no? Busca sancionar al deudor esa es una de las funciones de la responsabilidad civil, sancionar al agente lesivo, para de esa forma generar una desincentivación personal o individual, o sea, generar que este agente lesivo, este deudor, no vuelva a reincidir en incumplimientos, ¿no? Y entonces, si son mecanismos de tutela distintos,
el resarcimiento tiene que plantearse como pretensión, ya lo decía, autónoma o principal, junto con la resolución. Pretensión principal, primera pretensión principal, resolución. Segunda pretensión principal es resarcimiento por daños. Porque claro, vean, un incumplimiento de escasa importancia ¿les permitirá resolver el contrato? No. Pero si el incumplimiento de escasa importancia les ha generado daños, ¿pueden obtener un resarcimiento? Sí, ¿no? Un incumplimiento que no le es imputable al deudor, ¿les permite resolver el contrato? Sí. Pero un incumplimiento que no le es imputable al deudor, ¿les permitirá obtener un resarcimiento? No. No, para obtener un resarcimiento el incumplimiento sí tiene que ser imputable al deudor. Entonces, no se puede decir, pues, o no se puede plantear como pretensión accesoria resarcimiento, porque eso nos llevaría a concluir que si se ampara la pretensión principal de resolución, necesariamente se va a tener que conceder un resarcimiento, y ello no necesariamente va a ser así, ¿no? Puede ampararse la resolución y desestimarse el resarcimiento, o viceversa, puede desestimarse la resolución y ampararse el resarcimiento. Acá hay algunos ejemplos de en donde se entiende mal, ¿no? La pretensión resarcitoria como pretensión accesoria. Vean, en el primer caso, se dice en esta resolución, ¿no? Al haberse resuelto el contrato por incumplimiento del demandado, la pretensión indemnizatoria es amparable. ¿Por qué? O sea, por el solo hecho de que se resolvió el contrato por incumplimiento, ya, ¿se tiene que amparar también el resarcimiento? No es así. No es así. Pueden no haberse generado daños al acreedor, puede el incumplimiento no serle imputable al deudor, ¿no? Y en esos casos, la indemnización, mejor dicho, el resarcimiento, no se va a amparar, ¿no? Sigamos avanzando. El ius variandi. Este es otro problema que también se da a nivel de la resolución judicial, ¿no? Vean esta casación, la 1131-2006 Lima. ¿Qué había pasado? Que producido el incumplimiento, el acreedor presenta una demanda de cumplimiento del contrato. O sea, optó por la primera alternativa que venimos comentando hace un momento. No demandó la resolución, sino que demandó el cumplimiento del contrato. Y gana el proceso, fundada la demanda de cumplimiento del contrato. Queda firme la sentencia. Y ya en etapa de ejecución, el acreedor no logra conseguir que el deudor ejecute la prestación a su cargo, pese a haber hecho todos los intentos, pese a haber pasado ya un tiempo más que razonable para que el deudor cumpla, no lo hacía. Y entonces el acreedor presenta una segunda demanda de resolución de contrato, ¿no? Resolución del contrato por incumplimiento. Y la Corte Suprema le dice que no puede hacer eso. No puede hacer eso, porque ya hay una sentencia que ha ordenado el cumplimiento del contrato. Entonces él no puede venir a pedir la resolución del contrato. Y ello no es así. El ius variandi en nuestro sistema debe ser entendido en el sentido de que un acreedor que ha demandado el cumplimiento y que ha obtenido pronunciamiento favorable, puede luego, si es que el cumplimiento forzado no se produce, puede luego demandar la resolución del contrato, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que se ha dicho en esta casación. Leamos lo que está resaltado. Dice lo siguiente.
esta casación, ¿no? La facultad de pedir la resolución del contrato o exigir al deudor el inmediato pago del saldo del precio, y en esa oración la O es una conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más cosas o ideas, y en este caso de acciones legales, de tal manera que por interpretación literal y gramatical, el ejercicio de la acción de cobro excluye la de resolución y más aún la impide. O sea, como tú ya demandaste el cobro, tú ya demandaste el cumplimiento, no puedes luego demandar la resolución. De otro modo, dice la casación, ¿no? Y contrario sensu, si no existiera esa limitación, el vendedor podría optar primero por la resolución y después exigir el pago del íntegro del precio, lo que constituiría un abuso. Claro, esto no se puede hacer. Lo que uno puede hacer es demandar el cumplimiento, gana y luego no obtiene el cumplimiento, puede demandar en una segunda oportunidad la resolución. Lo que no puede hacer es demandar la resolución, ganar el proceso de resolución, seguir el contrato quedó resuelto, y luego, en una segunda demanda, pedir el cumplimiento. Eso no se puede hacer, obviamente, porque ya el vínculo contractual se extinguió. Pero cuando uno demanda primero el cumplimiento, el vínculo contractual se mantiene. Y no solo se mantiene el vínculo contractual, se mantiene también la situación de incumplimiento. Y en ese contexto, el acreedor tiene, evidentemente, interés en pedir la resolución del contrato. Ya se cansó de esperar que el deudor cumpla, pues no lo hace. Debe tener expedita la posibilidad de mandar la resolución. Y eso es, por ejemplo, lo que se dice en el Código Civil Italiano, artículo 1453. La resolución también puede ser demandada cuando el juicio ha sido promovido para obtener el cumplimiento, pero no se puede requerir el cumplimiento cuando se ha demandado la resolución, ¿no? Con más claridad, el Código Civil argentino, artículo 1085, dice lo siguiente: la sentencia que condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que ante el incumplimiento en el trámite de ejecución, el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato con los efectos previstos por cierto. Pero vean, está textualmente lo que hemos estado comentando. Igual en los principios UNIDROIT se dice lo siguiente: en caso de no ser factible la ejecución de un mandato judicial que ordene el cumplimiento de una obligación, la parte perjudicada podrá recurrir a otro remedio. ¿Qué otro remedio? La resolución contractual, ¿no? Ahora pasemos a las resoluciones extrajudiciales. Les decía, dentro de las resoluciones extrajudiciales tenemos la resolución por intimación y la resolución por cláusula resolutoria expresa. En la resolución por intimación, la extinción del vínculo contractual se produce con la declaración del acreedor, que tiene que ser una declaración formal y recepticia. ¿Formal en qué sentido? En que el artículo 1429 del Código Civil exige que la intimación, o sea, la declaración del acreedor, sea dirigida vía carta notarial, ¿no? Y tiene que llegar a conocimiento del deudor, por eso es recepticia. No se requiere de un pacto, no se requiere de un pacto en el contrato, porque la resolución por intimación, o sea, esta posibilidad de resolver extrajudicialmente el contrato, nos la brinda la propia ley, el artículo 1429. No se requiere que las partes pacten esta posibilidad. Así no lo hayan hecho, así no hayan pactado, la resolución por intimación siempre va a ser una alternativa para el acreedor insatisfecho, ¿no? Pero esta intimación, esta declaración del acreedor tiene que contener, o tiene que presentar, mejor dicho,
un determinado contenido. Tiene que presentar 3 puntos. La carta notarial, ¿no? Y es en donde muchas veces los acreedores, y más específicamente los abogados, ¿no? Se equivocan y creen haber resuelto un contrato cuando en realidad no lo han hecho, ¿no? Son 3 puntos que tiene que presentar una carta notarial. Primero, tiene que requerirse el cumplimiento, ¿ya? De la pretensión, o perdón, de la prestación insatisfecha. Tiene que requerirse el cumplimiento. 2, tiene que concederse un plazo. Y ese plazo no puede ser menor de 15 días. Pueden ser 20, 30, 60, no pueden ser 10, 5, ¿no? Tienen que ser por lo menos 15. Y como tercer punto, tiene que estar el apercibimiento de que en caso el incumplimiento persista luego del plazo concedido, el contrato quedará resuelto de pleno derecho. Ese es el contenido de la intimación. ¿Ven? El requerimiento al deudor para que ejecute la prestación que le corresponde, la indicación de un plazo y el apercibimiento de que transcurrido el plazo concedido sin que el deudor ejecute la prestación, el contrato habrá quedado resuelto. A veces se equivocan y dan una cantidad menor de días, no dan, ya les decía, no dan 15, sino dan 10, dan 72 horas, ¿no? Con eso no resuelto un contrato. O a veces, en lugar de decir que vencido el plazo, sin que el deudor ejecute la prestación requerida, el contrato quedará resuelto de pleno derecho. No dicen eso, sino que dicen vencido el plazo, sin que el deudor ejecute la prestación, sin que el deudor ejecute la prestación, el acreedor podrá accionar en vía legal, ¿no? El acreedor va a demandar la resolución contractual. Entonces ahí tampoco estás resolviendo el contrato, por más que hayas requerido el cumplimiento, por más que le hayas dado 15 días, si le estás diciendo que vencido el plazo, no es que se va a entender resuelto el contrato, sino que el acreedor quedará habilitado para luego resolverlo, entonces no estás resolviendo el contrato, ¿no? La fijación del plazo para cumplir, ya les decía, tienen que ser por lo menos 15 días. Y acá se da una discusión a nivel doctrinal, pues, ¿no? Algunos consideran que tiene que darse un plazo prudencial o un plazo razonable al deudor para que éste cumpla. Y otros, dentro de los cuales me incluyo, consideramos que basta con dar el plazo legal mínimo, que son 15 días, ¿no? Por ejemplo, si la prestación a cargo del deudor era levantar un edificio de 10 pisos en 10 meses y solamente ha levantado o construido 5 pisos, le faltan 5 más, ¿cuál sería un plazo razonable para que el deudor pueda cumplir? Bueno, diríamos 5 meses más, pero el acreedor no está obligado a darle esos 5 meses. Basta con que el acreedor le dé 15 días para que termine de hacer los otros 5 pisos. Obviamente no lo va a hacer, ¿no? Obviamente no lo va a poder hacer en 15 días, pero ya pues será como que una anticipación de que el contrato indefectiblemente quedará resuelto. Nuestra norma, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con el Código Civil italiano, con el Código Civil alemán, no nos exige que le concedamos al deudor un plazo razonable o un plazo prudencial, ¿no? Basta con que le demos no menos de 15 días. Y no se puede decir que estamos actuando de mala fe, porque no tenemos que estar velando por el interés del deudor. Ya le hemos dado el plazo necesario para que cumpla y no lo ha hecho. No nos pueden exigir que le demos otro plazo similar al ya concedido, ¿no? Sigamos. La irrevocabilidad de la intimación y la variación del plazo concedido para el cumplimiento.
Claro. Una vez que ya se ha enviado al deudor la carta notarial concediéndole el plazo de 15 días para que cumpla, luego no podemos dejar sin efecto esa comunicación, ¿no? No podemos variar el plazo concedido en el sentido de que no podemos disminuirlo. O sea, si le hemos dado, por ejemplo, no 15, pues no, porque no podríamos dar menos. Si le hemos dado 30 días, luego no podemos decirle, ¿sabes qué, deudor? Cambié de opinión y te voy a dar solamente 15, que es el plazo de ley. No, porque si ya le has dado 30, el deudor puede ya haber planificado la ejecución de su obra dentro de esos, o de la ejecución de su prestación, ¿no? Dentro de esos 30 días concedidos. No puedes restarle el plazo ya otorgado. ¿Podrías ampliar? Sí, le diste 30, pero ahora le quieres dar un plazo mayor, te va a dar 60 días, 2 meses, ¿no? Para que cumplas. Eso sí se puede hacer. No se estaría perjudicando al deudor. Ahora, si le hemos dado 30 días por ejemplo, ¿no? 30 días al deudor para que cumpla, en el interín, o sea, dentro de esos 30 días, no podemos resolver o presentar nuestra demanda de resolución contractual, ¿no? No podemos presentar nuestra demanda de resolución contractual o pedir el cumplimiento del forzado del contrato. Tenemos que esperar a que transcurran los 30 días concedidos. El último mecanismo resolutorio que prevé nuestro Código Civil, mecanismo resolutorio extrajudicial, es la cláusula resolutoria expresa, ¿no? Aquí la resolución exige sí un pacto previo. Si no hay un pacto en donde se haya previsto la cláusula resolutoria expresa, el acreedor no puede optar por esta vía. La resolución por intimación que acabamos de comentar está en el artículo 1429 del Código Civil y la resolución por cláusula resolutoria expresa está en el artículo 1430 del Código Civil. Entonces le decía, acá la resolución se produce en mérito a un pacto que está previsto en el programa contractual, ¿no? La resolución quedará o se producirá, la extinción del vínculo se producirá una vez que el acreedor comunique al deudor su decisión de hacer uso de la cláusula resolutoria prevista en el contrato, ¿ya? Esta comunicación que se va a hacer, a diferencia de lo que sucede con la resolución por intimación, no tiene que observar una determinada formalidad. La resolución por intimación sí tiene que hacerse vía carta notarial. La resolución por cláusula resolutoria expresa, el 1430, no te exige que sea carta notarial. Puede ser una comunicación privada, una carta que uno mismo emite y diligencia, ¿no? Puede ser una llamada telefónica, puede ser un correo electrónico, haciéndole saber al deudor que estamos o deseamos hacer uso de la cláusula resolutoria expresa porque el deudor habría incumplido justamente la prestación que habilitaba a hacer uso de esta cláusula resolutoria. A cada rato en el Poder Judicial se ven demandas donde se invoca, ¿no? la resolución por cláusula resolutoria expresa sin que haya habido comunicación al deudor de que el acreedor está haciendo uso de la cláusula. ¿Por qué? Porque en el pacto, o sea, en la cláusula resolutoria expresa, ponen que la resolución se producirá automáticamente. Si el deudor incumple la prestación X, la resolución se producirá automáticamente. No. La resolución no se produce
automáticamente con el mero incumplimiento. La resolución se produce una vez que se comunica al deudor la decisión de hacer uso de la cláusula resolutoria, ¿no? A ver, vamos a continuar acá. Otro asunto de vital importancia, ¿sí? Consiste en determinar si se debe o no motivar la comunicación por medio de la cual se hace valer la cláusula resolutoria. Claro, este también es otro problema a nivel jurisprudencial, ¿no? Un tema que se discute también ahí en sede jurisprudencial. Por ejemplo, vamos adelantando. Dentro del contenido o mejor dicho, para que estemos ante una cláusula resolutoria válida y eficaz, ¿no? Tiene que haberse previsto qué incumplimientos específicos habilitan al acreedor a resolver. No se puede decir que el incumplimiento de cualquier obligación que derive del presente contrato permite al acreedor resolver el mismo, ¿no? Resolver el contrato. No, tiene que especificarse. ¿Qué incumplimiento? El incumplimiento A, B y C, por ejemplo, ¿no? Permitirán al acreedor resolver el contrato. Entonces, muchas veces se dirige la comunicación al deudor, que ya les he dicho puede ser de cualquier forma, pero lo usual es hacerlo vía carta notarial también. La norma no nos lo exige, pero es lo usual, ¿no? Hacerlo también vía carta notarial. Entonces, el acreedor dirige la comunicación al deudor, diciéndole que desea hacer uso de la cláusula resolutoria expresa prevista en el contrato, pero no le indica cuál específica prestación habría incumplido, ¿no? No le indica. O sea, eran 3 incumplimientos los que habilitaban a resolver. Pero cuando el acreedor resuelve, no le dice al deudor cuál de los 3 incumplimientos se ha producido. Simplemente le dice, voy a hacer uso de mi cláusula resolutoria expresa. Ahí creemos que la resolución tampoco se habría producido, ¿no? Porque aun cuando la norma no lo exija expresamente, debe entenderse que el acreedor tiene que especificar cuál es el incumplimiento en el que habría incurrido el deudor, pues solo así éste podrá ejercer su derecho de defensa cuestionando la legalidad o ilegalidad de la resolución extrajudicial, si no el deudor no sabe qué incumplimiento le están imputando, ¿no? Bien. Continuemos. El contenido de la cláusula resolutoria expresa ya les adelantaba, tiene que tener 2 puntos, ¿no? Primero, la indicación de la prestación o las prestaciones específicas cuyo incumplimiento podría generar la resolución. Y 2, el efecto específico que se generará, esto es, la resolución o, si se prefiere, la ineficacia del contrato. Claro, en la cláusula resolutoria expresa tiene que decirse qué incumplimientos específicos habilitan a resolver y qué la comunicación, ¿no?, del uso de esa cláusula extinguirá de pleno derecho el contrato. Acá hay algo más que considerar, algo importante, que tiene que ver con que cuando uno resuelve un contrato en mérito a una cláusula resolutoria expresa, nos ahorramos la discusión relativa a si el incumplimiento es grave, relevante, importante o cualificado, que como habíamos visto es un presupuesto de la resolución por incumplimiento, ¿no? Pero hay que entenderlo bien cuando estamos ante una resolución por cláusula resolutoria expresa. Aquí la resolución puede darse
por un incumplimiento que frente a los ojos de todos es un incumplimiento insignificante, pero las partes, ese incumplimiento que todos consideramos insignificante, lo han pactado como incumplimiento habilitante para resolver el contrato. Entonces, ya la discusión o la valoración de si el incumplimiento es importante o no, ya la hicieron las partes. El juez no puede entrar a cuestionar esa previsión, ¿no? El juez no puede decir, no, este incumplimiento es insignificante, no es importante, entonces no se puede resolver el contrato. No, para las partes ha sido importante y por eso lo han pactado como cláusula resolutoria expresa, ¿no? Bien, ya estamos terminando. Y acá en relación a la... O bueno, el caso lo comentamos mejor luego de esta diapositiva. El último tema en relación a la cláusula resolutoria expresa tiene que ver con que si una vez que se ha resuelto extrajudicialmente el contrato en mérito a una cláusula resolutoria expresa, puede luego demandarse el resarcimiento. Acá nuevamente estamos ante una discusión, más que todo doctrinal, no jurisprudencial, doctrinal. Algunos consideran que si ya el contrato se resolvió en base a la cláusula resolutoria expresa, luego no puede el acreedor demandar un resarcimiento, a menos que se haya reservado dentro de la comunicación el derecho a posteriormente incoar o presentar, ¿no?, una demanda de resarcimiento. Nosotros creemos que no es así. El resarcimiento no es un efecto de la resolución, ¿ya? Los efectos de la resolución son dos, ya lo hemos dicho, el efecto extintivo liberatorio y el efecto restitutorio. El efecto resarcitorio no es un efecto de la resolución. Entonces, por más que uno haya resuelto extrajudicialmente el contrato, siempre va a tener, dentro del plazo de ley, obviamente, expedita la posibilidad de pedir también un resarcimiento por los daños, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que señala expresamente el Código Civil alemán en su parágrafo 325. Dice lo siguiente: el derecho a exigir resarcimiento del daño en un contrato bilateral no queda excluido con la resolución. O sea, por más que se haya resuelto el contrato, el acreedor puede luego pedir un resarcimiento por los daños. En relación a la... Ya vamos terminando. En relación a la resolución por cláusula resolutoria expresa, por ejemplo, hay un caso jurisprudencial que trascendió, ¿no? Que es el caso de un reconocido futbolista de nuestro país, el caso de Norberto Solano, que había celebrado un contrato de compraventa de un inmueble en La Molina. El caso lo conocieron los juzgados o la Corte de Lima Este, ¿no? Si mal no recuerdo, fue el segundo juzgado de Lima Este, y el caso llegó hasta la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué había pasado? Celebran un contrato de compraventa de un inmueble por $490,000. El vendedor le debía a Añol, que era el comprador, $250,000, y compensaron esa deuda ya al momento en que se celebra el contrato de compraventa. Quedaban entonces pendientes de pago $240,000 que se tenían que pagar al momento en que se otorgue la escritura pública. Habían firmado solamente la minuta de compraventa. Y esa escritura pública tenía que otorgarse en una determinada fecha. Llegó la fecha
y no se constituyeron para ñol, ¿no? No se constituyó para elevar a escritura pública el contrato y pagar el precio. No pagó el precio, ¿no? La diferencia, pese a los requerimientos del vendedor. Y entonces el vendedor decide resolver el contrato en mérito a una cláusula resolutoria prevista en el contrato, ¿no? La cláusula decía más o menos que si a tal fecha no se otorga la escritura pública y en consecuencia se paga la diferencia del precio, el vendedor podrá resolver el contrato. Como esto no se había dado, entonces él manda la carta notarial comunicando su decisión de hacer valer la cláusula resolutoria expresa. Pero ¿qué sucede? Que el notificador de a pie de la notaría llega a la dirección indicada, pero se encuentra con una persona que le dice que Norberto Solano no vive ahí. Y entonces el notificador se regresa con su carta notarial a la notaría. No la deja en la dirección de destino, se regresa con la carta notarial y simplemente da una constancia de que llegó a la dirección, se entrevistó con una persona que le dijo que Ñol no vivía en ese lugar y por lo tanto no dejó la notificación. Y entonces en mérito a esa constancia se demanda el desalojo por ocupación precaria, porque se entiende que ya el contrato está resuelto, es lo que entendió el vendedor, ¿no? Y demanda el desalojo por ocupación precaria, por título fenecido, si es que entendemos que el contrato se resolvió. Pero evidentemente en este caso el contrato no se resolvió, porque el 1430 lo que dice es que el acreedor tiene que comunicar al deudor su decisión de hacer uso de la cláusula resolutoria expresa, y aquí no se ha producido esa comunicación. Esa comunicación se hubiese producido si es que el notificador hubiese, que es como debió haber procedido, hubiese dejado la carta en la dirección, pese a que no estuviese ahí Norberto Solano, ¿no? Dentro de las notificaciones que se prevén en el Código Procesal Civil para los procesos judiciales, por ejemplo, se indica que si el notificador llega a la dirección de destino y no encuentra al destinatario, tiene que dejar un preaviso indicando que va a volver, qué día va a volver, ¿no? Y ese otro día tiene que volver. Y si nuevamente no lo encuentra, deja la notificación adherida a la puerta o bajo puerta, ¿no? Y eso no se hizo. No sé, la notificación no se dejó, ¿no? No se dejó y entonces no se posibilitó al deudor tomar conocimiento de que le estaban resolviendo el contrato. El contrato no, no fue resuelto. Y así fue como lo entendió la Corte Suprema, aunque la Corte Suprema salió por decir que el caso es complejo. El caso es complejo porque no sabemos si la resolución se produjo o no. Yo no hubiese salido por esa vía, hubiese dicho simple, claro, porque dentro del cuarto pleno casatorio se dan reglas para los procesos de desalojo y una de las reglas señala que la resolución extrajudicial extingue un título, ya extingue un título, y en ese caso el juez solamente tiene que verificar que las resoluciones extrajudiciales hayan cumplido las formalidades de ley. En el caso de la resolución por intimación, ya hemos estudiado esto, ¿no? Es la carta notarial, requerir el cumplimiento, 15 días como mínimo para que cumpla, y el apercibimiento de resolución. Y en la cláusula resolutoria expresa, el juez va a verificar que efectivamente exista una cláusula resolutoria expresa en el contrato y que se haya comunicado al deudor el uso de esta cláusula, ¿ya? Eso es lo que dice la regla. El juez solamente analiza esas formalidades, sin declarar si el contrato está resuelto o no. Y en el segundo párrafo dice,
Y si en caso el juez considera que el caso reviste mayor complejidad, declara infundada la demanda. Por este último párrafo es por el que optó la Corte Suprema. Dijeron, el caso es complejo, entonces infundada la demanda. Pero yo hubiese dicho simplemente que evidentemente no se ha hecho un ejercicio válido y eficaz de la resolución por cláusula resolutoria expresa, porque no ha llegado la comunicación a conocimiento, o al menos no ha sido posible que Ñol tome conocimiento del uso de la cláusula, posibilidad que se hubiese dado con el solo hecho de dejar la carta notarial en la dirección. Eso no se ha dado, entonces la resolución no se ha producido y infundada la demanda. Bien, esa es la resolución extrajudicial por cláusula resolutoria expresa. Y bueno, creo que ya nos estamos pasando de la hora. Aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor. Nuevamente le agradecemos al doctor Jimmy Ronquillo Pascual por su participación en el curso de Derecho Civil Patrimonial. Finalmente los invito a la próxima sesión, que será el día 27 a las 5 de la tarde. Los links de la sala les va a llegar de manera oportuna a sus correos, y gracias nuevamente al ponente por su participación y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, buenas noches. Gracias.